Bien, bueno, ahí estamos. Bueno, antes que nada, muy bienvenidas a todas. Muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta. He escuchado muchísimas historias. La verdad, estas semanas em, voy a ir admitiendo mientras va a ser un poquito esta parte desprolija hasta que nos metamos de lleno. Así que bueno, antes que nada, gracias a todas, honrarlas por estar acá, agradecerles también por permitirme estar acá. La idea de esta masterclass es que se lleven un poco de claridad acerca de, bueno, de los patrones que están saboteando nuestras relaciones. Y una vez dicho esto de mi gratitud, voy a empezar. La clase se la van a llevar grabada. Al, o sea, sí, me estoy escuchando yo con eco, así que me voy a sacar, pues no me quiero escuchar a mí. Así que lo que quiero es compartirle con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Voy a empezar a compartir. También decirles que durante lo que dura se va a hacer muy largo, pero sí pueden ir escribiendo en el chat, yo voy a ir preguntando algunas cosas. Al finalizar la masterclass, las voy a subir grabada. Hay un regalito para que todas las que permanecen sigan acá. Así que bueno, y para mantener también un poco el orden, traten de no abrir los micrófonos para no se confundan, ¿sí? Bueno, y con esto damos la bienvenida. Vuelvo a decirles muchísimas gracias, gracias. Me estoy escuchando. No, no sé si soy yo, perdón, ¿Ustedes pero me no escuchan me bien? escucho. Yo no. ¿No me No, yo escuchan? con eco. Tampoco No, veo tu Muy rostro. entrecortado se escucha. En la cámara me tapa todo tu nombre. me voy a tomar un minuto Ahí está. porque, no, pero más que mi nombre, lo que quiero ver es por qué me escucho con eco. Que eso también. ¿Ustedes también me escuchan con eco? Sí, Ahora un no, pero poco. antes sí. Ahora Ahora no. mejor. ¿Ahora? Estamos todos mateando. Cuando te ¿Ahora me pusiste escuchan los, bien? cuando te pusiste los auriculares, Gaby, se te escucha bien. Cuando te los sacaste, se empezó a escuchar con eco. Perfecto. Bien. Yo me escucho con eco, pero bueno. No, ahí se te escucha bien, con los Bueno, lo auriculares. importante es que ustedes me escuchan bien. Es tu Bueno, doble ahora cuántico. sí. Bien, buenísimo, chicas. Voy a empezar así. No las demoro. Voy a volver a grabar y a compartir pantalla. Bien. Bueno, bienvenidas por estar acá. Hoy lo que vamos a descubrir es por qué repetimos ciertas historias, qué patrones pueden estar actuando detrás y un poco cómo comenzar a recuperar ese poder personal. Y el punto de esta masterclass a lo que te va a ayudar es a comprender por qué repetimos ciertas historias, cuáles son los patrones que hay detrás que afectan a nuestras relaciones, a todo tipo de relaciones. Yo sé que por las historias que me compartieron hay muchas personas que están, bueno, pasando determinadas situaciones o pasándolo mal con exparejas, con parejas, pero eso también lo pueden ampliar un poquito más a todo tipo de relaciones. Entender también cuál es el origen emocional de estos patrones y dar los primeros pasos para comprender para hacer una vida diferente. Y esta masterclass no es para cualquiera. Es para las personas que están en situación que les cuesta muchísimo soltar, que pueden ver que repiten conflictos en pareja o con familia, que se encuentran siempre en la constante búsqueda de aprobación, que también ven que siempre pasa lo mismo, que haga lo que haga termino en lo mismo, que me cuesta poner límites, que pongo mucho la energía en los demás, eso también es fundamental. Y sobre todo también, después de todo esto, lo que termina pasando es que esta clase es para las personas que sienten que están postergando sus sueños, sus proyectos o sus necesidades.
Entonces, como les dije al principio, si se quedan para el final, aparte de la masterclass, que ya así por sí es un muy lindo regalo, lo que también van a recibir es una guía especial de cómo dejar reaccionar desde la herida, que se las voy a entregar después cuando terminemos la masterclass. Eso también es un regalito. Bien, me voy a presentar también porque hemos hablado por el grupo y muchas personas llegaron por el Instagram, pero no saben quién soy. Mi nombre es Gabriela Alejandra Longo, tengo 44 años, soy acompañante en bioneuroemoción, especialista en psicogenealogía, para que lo que no saben es básicamente el estudio del árbol familiar y los patrones. También soy terapeuta floral y doula, que es un acompañamiento en maternidad, parto y lactancia. Y hoy lo que me dedico es a acompañar a personas a descubrir cuáles son sus heridas emocionales y sus patrones inconscientes que hay detrás básicamente de los conflictos, de los síntomas físicos, bloqueos, detrás de todo esto que generan básicamente un malestar, un mal vivir. Entonces hoy me dedico básicamente a eso. Pero no siempre fue así. No siempre fue así y durante muchísimos años, creciendo, que algo en mi vida no terminaba de encajar. Siempre fui una persona que empujaba, salía para adelante, trabajo, criaba hijos, estudié, bueno, me casé muy joven, me separé muy joven también, pasaron muchísimas cosas, pero la verdad es que durante muchísimos años de mi vida viví con mucha ansiedad, viví con mucha tristeza, muy enojada con toda mi familia, muy enojada conmigo y no sabía por qué, muy desconectada. Y siempre me sentía en continuas situaciones que me hacían sufrir, como que vivía repitiendo. Y les confieso que también me llevaba muy bien con el sufrimiento, como que para mí era normal estar ahí, la verdad. Este, también una de las cosas que siempre me pasaba es que entregaba toda mi energía a mis relaciones, toda mi energía a mis relaciones. Y siempre estaba viviendo en conflicto y en preocupaciones y obviamente lo que no me daba cuenta es que esto me alejaba mucho de mí misma. Y aún así iba a terapia, toda la semana. Yo decía en ese momento que era la sarmiento de la terapia, porque no fallaba, no faltaba. Con el tiempo y viendo todo esto, aparece la biodecodificación en mi vida. Y cuando apareció lo que sucedió es que, bueno, me permitió tener herramientas. Empecé a estudiar, a dedicarme un poco más, pero hubo un momento que sí cambió toda mi manera de ver la vida, que fue que acá les comparto cuando nació mi tercer hija, que nació en condiciones totalmente diferentes a mis dos primeros hijos. Me encontré con 35 años, una maternidad sola, una niña muy deseada, pero no buscada, que apareció, y ahí como que a mí me marcó muchísimo, y pude tomar más conciencia porque estaba más grande, más adulta, y obviamente llevaba años también trabajando mis patrones y lo de muchas personas, que estaba repitiendo una historia en mi familia. Básicamente descubrí que estaba repitiendo, perdón, que las mujeres criaban solas y de alguna que otra manera siempre había hombres ausentes. Eso fue un poco como decir, ¿qué pasa, no? Acá, ¿qué pasa en mi vida? Y ese fue mi quiebre, digamos, y ya ahí me metí de lleno a trabajar mis patrones, porque realmente eran lo que estaban, yo me estaba dando cuenta que decidía todo, o sea, estaba a través de ahí mi vida y todo giraba en torno a que yo estaba repitiendo eso. Y también aparecieron también, y hubo un cambio mucho de muchas preguntas. Yo antes me sentía muy víctima, como que la vida era injusta, como que hacía todo bien y las cosas no me salían bien. Me acuerdo que estaba
una postura muy víctima, pero realmente lo sentía así, no es que estaba en una postura víctima porque yo estaba convencida que hacía todo bien. Y entonces ahí tuve que cambiar las preguntas también. ¿Qué me está mostrando esta historia? Y ahí, bueno, me metí de lleno a trabajar mis patrones y comencé a acompañar a otras mujeres. Y ahí obviamente vi muchas cosas, escuché muchas historias, siempre veo que cada historia es diferente, que cada contexto es diferente, que pueden cambiar los nombres, que pueden cambiar los países, pero hay algo y hay muchos patrones que a todas se nos repiten y a lo largo de los años, y lo llevo más que comprobado, eh, con raíces muy parecidas, muy parecidas. Entonces es por eso que me dediqué con el tiempo a trabajar estos patrones, los patrones emocionales y sobre todo a conocer el inconsciente. En eso, ahí fue como el punto de quiebre. Y antes de meternos de lleno en los 5 patrones, me voy a tomar unos pequeños minutitos para explicarle algunas cosas. Pero quiero que ahora yo les voy a hacer una pregunta y me contesten por el chat lo primero que se les viene a la cabeza. Ay, ¿cómo escribo por el chat? Con el chat hay una cosita que dice chat. Graciela, si vos podrás silenciar el micrófono, buenísimo. Bien, imagínense que tienen un espejo adelante y que ante ese espejo tienen que responder lo primero que se les ocurra en una palabra. ¿Qué es lo que más temo de mis relaciones? Yo las voy a ir leyendo. Les voy a dar unos segunditos para que escriban por ahí. ¿Qué es lo que más temo de mis relaciones? Bien, bien. Los estoy leyendo antes de meterme. Bien. Es importante que todos contesten. Cari, te estoy viendo. No veo tú. Bien. Sí, Cari, sí. Relación de pareja. Lo que se les venga a la cabeza. Bien. Gracias, gracias a todas por ir. Bien, perfecto. La pregunta es, Graciela, ¿qué es lo que más temo en las relaciones? Bueno, lo bueno es que todas resonamos un poco en lo mismo y de eso vamos a hablar. Antes de meternos en estos patrones, quiero presentarles a, a alguien, digamos, y a partir de, bueno, esa pregunta de cómo es, la pregunta de qué es lo que más temo a esas relaciones, abre un poco el paso a esta frase de que como es adentro, es afuera. Entonces, creo que es fácil unir, si muchas personas estamos con, por ejemplo, adentro miedo al abandono, lo que vamos a ver afuera es eso, ¿no? Entonces, antes de meternos también de lleno a eso, quiero contarles que muchas de las cosas que a nosotros nos pasan, no pasan de la forma que pensamos que pasan. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros vemos de nosotros afuera, por ejemplo, es una pequeña parte de nosotros. Yo quiero que ustedes vean este dibujito que les sale de pantalla, que se lo imaginen como toda su mente.
Acá, donde dice 5%, es nuestra mente pensante. Es lo que nosotros pensamos, nosotros usamos para tomar decisiones y analizamos con esta parte. Y es solo un 5% de nuestra capacidad mental. El resto aparece algo que se llama nuestro inconsciente. En el inconsciente, básicamente lo que está son todas nuestras emociones, todos nuestros hábitos, todas nuestras reacciones están ahí ocultas en una parte que nosotros no vemos, nosotros no estamos en nuestro inconsciente y tiene algunas características muy especiales. Y tenemos que conocerlo, se los voy a tratar de explicar de la manera más simple posible, porque tenemos que conocerlos porque todo lo que a nosotras nos pasa, todo lo que nosotros sentimos, está ahí. Y todo lo que nosotros pensamos está en ese 5%. Llevándose a lo que es la vida diaria para que se den cuenta, yo muchas veces puedo decir, bueno, sé que tengo que soltar esa relación, 5%. El 5% sabe que tiene que soltar, pero el 95% del inconsciente no sabe. Y no sabe porque tiene algunas características, porque las emociones, los hábitos y las reacciones salen de ahí. ¿Sí? Yo quiero que me vayan poniendo manita arriba si me van siguiendo porque es muy importante entender esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hay en mi inconsciente? Memorias, sensaciones. El inconsciente es simbólico, es muy, muy simbólico. No entiende, por ejemplo, de tiempo, es atemporal. ¿Qué significa? Que siempre vive el hoy, siempre vive en el mismo tiempo. No puede distinguir si una emoción, una reacción o un hábito se creó en el pasado o está en el futuro, va a estar en el futuro. Siempre vive en el momento presente. Por eso se dice que es atemporal. Simbólico es porque habla a través de símbolos. En el caso de la biodecodificación, por ejemplo, para nosotros un dolor de estómago, un resfriado, cualquier enfermedad es un símbolo que tiene el inconsciente. Y un bloqueo también. Hay una cosa también que nosotras las mujeres somos muy simbólicas también. Bueno, porque estamos siempre hablando desde el lugar del inconsciente, entonces es muy simbólico el inconsciente. No entiende mucho de palabras, digamos. Y también tiene una cosa muy importante porque es el que nos mantiene con vida, que es biológico. Y al ser biológico es adaptativo. A partir de ahí, vamos a ver más adelante en un poquito que muchas de nuestras reacciones son adaptativas. ¿Y qué es lo que hay, qué es lo que hay en nuestro inconsciente? Acá nos encontramos varias de las cosas que vamos a ver hoy. Hay memorias de nuestra familia, que nosotros lo llamamos memorias transgeneracionales, que eso se hereda cuando estamos en la panza de mamá. Hay memorias que pertenecen a nuestro embarazo, son las memorias uterinas, las memorias de las situaciones que pasaron en el momento del embarazo. Hay memorias de nuestro nacimiento, de la forma en que nacimos. Hay memorias de la infancia, muchísimas, que son las que más se marcan, nuestros primeros 8 años de vida son las que más marcan, y hay traumas. Entonces, nosotras no respondemos desde la mente, respondemos desde el inconsciente. Y el inconsciente lo que va a hacer afuera, esto es muy importante también entender, va a repetir o va a reparar afuera con el tiempo. ¿Esto qué significa? Que yo puedo repetir muchas de estas memorias o puedo reparar muchas de estas memorias. Entonces, a partir de esto, lo que quiero es que empiecen a pensar de dónde reaccionamos
de dónde sentimos y cuáles son nuestros hábitos. Porque el 95% de todo lo que pasa sale de ahí, no de nuestra mente. Y acá aparece algo que me van a escuchar ver más adelante, es por eso a veces pensar no cambia Bueno, nada. discúlpame, pero no se ve en la ¿Entendés? filmina. ¿Nadie ve las filminas? No, No, yo te veo a ¿No vos. están, no están viendo el dibujito del inconsciente con las memorias, nada? no, No, No. ¿Y me están entendiendo bien? sí, Bueno, perfecto, pero me gustaría que vean el dibujo porque el dibujo es muy lindo y lo hice con mucho trabajo también. A ver, gracias. Voy a ir por este lado. A ver ahí. ¿Ahí lo ven? no. Ahí, ahí sí, ahí sí. un Ahí sí. cinco por Ahí ciento sí y lo Sí, otro ven. ahora cinco por sí, ciento. ahora se ve Esta, mejor. esta imagen tampoco tan linda, ¿no la vieron? No, No, Sí, esta No. sí, que es la Bien, cabeza como de un árbol, el árbol bien. genealógico, digamos. ¿Ahora están viendo a la mujer con el 5% y el 95%? Sí, 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 sí. Perfecto, bueno. Entonces, acá, para que ustedes se imaginen, esta es la mente, que está representada, este 5% por lo que ven acá, y el inconsciente es todo lo que nosotros no vemos. Y acá es donde yo lo estaba explicando. Algo fundamental a tener en cuenta, nosotros vamos a repetir o reparar en el exterior, o sea, afuera, a partir de lo que estamos viendo, estas memorias emocionales que tenemos acá, acá, en este dibujito, acá. Estas memorias que yo les contaba, de nuestra familia, de nuestro nacimiento, del embarazo, de que mamá pasó con nosotros, de la infancia y todos nuestros traumas. Repetir, ¿qué significa? Que voy a buscar el mismo escenario, que voy a ver familiar el mismo escenario, o que voy a querer reparar ese escenario. Y esto, como yo les dije, es muy importante que lo hacemos sin darnos cuenta. Esa parte es fundamental. No nos damos cuenta que estamos repitiendo o reparando estas memorias. Por eso a veces cuesta mucho soltar, salir, dejar de vivir. Cuando nosotros nos metemos de lleno acá y conocemos esto, ahí la cosa simplifica bastante. Entonces, empiecen a pensar y a sentir quizás qué pueden estar repitiendo o reparando de esto que les dije, porque eso es muy importante. Lo que también les voy a comentar es cómo se forma un patrón, porque no es sencillo tampoco que un patrón se forme, pero tenemos que empezar a saber qué es un patrón y cómo se forma. Bien, se forma siempre a partir de una experiencia emocional, pero esta experiencia emocional deja una impronta en nuestro inconsciente. Y para que deje esa impronta, para que deje como esa señal en el inconsciente, tiene que haber sido experiencias que no pudimos procesar. Y cuando hablo de que no poder procesar es que no pudimos expresarnos, que no pudimos hablar. A partir de ahí es cuando se forma un patrón. Yo voy a ir preguntando, ¿están viendo toda la pantalla? sí, 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 Perfecto, estamos bien. viendo. Bien, entonces, a partir de una experiencia emocional, yo voy a tener una interpretación. Y esa interpretación lo que va a hacer es traerme una creencia. Y esa creencia lo que va a hacer es hacer que yo repita o repare también, y ahí se forma el patrón. Para que lo entiendan de manera más simple, les puse un ejemplo. Por ejemplo, me crío con un papá ausente o emocionalmente no disponible, o una mamá ausente o emocionalmente no disponible. De ahí, en mi infancia, en los primeros años, yo voy a interpretar algo. Cada uno de ustedes en su contexto va a llegar a interpretar algo. Una posible interpretación es, los hombres no están disponibles cuando los necesito. Esa es la interpretación que puedo hacer. Esa interpretación me va a traer una creencia. Por ejemplo, puede ser, me tengo que arreglar sola.
porque de chica me arreglo sola, o no puedo confiar en nadie plenamente. Esa es la creencia que me va a traer, eso es lo que me va a dejar. Cuando soy más adulta, cuando soy más grande o cuando empiezo a relacionarme, por ejemplo, con la pareja, ¿qué empiezo? A repetir esto mismo. Elijo parejas distantes, ausentes o no poco comprometidas. Y ahí es donde se forma el patrón. Entonces, vuelvo a repetir esta misma experiencia de la infancia. ¿Entienden cómo muchas veces se puede dar ese círculo vicioso de repetición? Sí, Viene de experiencias infantiles. Por eso les explicaba que siempre repito o reparo estas memorias emocionales. Así es como realmente se forma un patrón. Entonces, muchos de los conflictos que vivimos, obviamente, que no se formaron hoy, son la expresión visible de estos patrones invisibles que se formaron a lo largo de toda nuestra historia, pero insisto, la infancia es fundamental. La infancia es donde nosotros decidimos de alguna manera, sin saberlo, si vamos a repetir o vamos a reparar todo lo que nos pasó. Y esos son uno de los patrones que vamos a meternos de lleno, a conocer ahora. Hay muchísimos más patrones, pero estos son los más genéricos, digamos, los que más se ven y lo que más dolor también causan hoy en día. Perdón, voy a ir admitiendo, los que más se ven también en nuestras relaciones, que ustedes también lo han puesto en el chat. Recién aparece el primero, que es el patrón del abandono. ¿Y cómo se forma el patrón del abandono? Básicamente, el patrón del abandono, lo que primero tenemos que saber, que empieza mucho antes de la relación que hoy te duele. Muchísimo antes empieza ese patrón. Y empieza en la infancia. Obviamente empieza cuando tenemos madres, padres o las personas que tenemos a cargo estaban y no estaban, nos hicieron sentir que no éramos vistas, no nos pudieron sostener por lo que sea, que acá no nos vamos a poner a juzgar o criticar eso, pero básicamente no nos sentimos seguras ni sostenidas en nuestra primera etapa de la vida, como realmente lo necesitamos. Entonces, eh, ahí es donde se forma el patrón del abandono, y no con una vez que papá no llegó, mamá no llegó al acto o estaba trabajando. Estas son determinadas situaciones y muchísimas cosas que nos van pasando que se forma ese patrón del abandono. Ahí después voy a responder unas preguntas que me van dejando. También, ojo, que tenemos, no sé a quién tiene el micrófono abierto, porfi, que lo silencie. Ahí está. También muchísimas veces el embarazo de mamá puede haber sido, mamá puede haberse sentido sola o también muchas veces traemos historias de abandono que se repiten de generación en generación. Entonces eso marca muchísimo el patrón del abandono. Pero hay una cosa también que en la vida cotidiana nadie va y dice, hola, tengo un patrón del abandono, me llamo Gabriela, me llamo Pepa. Nadie pone ese patrón ahí, digamos, sobre la mesa. El patrón del abandono básicamente lo que esconde, lo que suele mostrar detrás, es esto muy importante tener en cuenta. Aparece con el miedo de no ser elegida, con el miedo al rechazo, con el miedo a quedarnos solas, con esa sensación de no ser suficiente, con esa necesidad profunda de pertenecer. Ahí es donde más se ve, ahí es donde nosotros podemos ver a través de este tipo de miedos cómo actúa ese patrón, que muchas veces, si recuerdan lo que recién les expliqué, lo que buscamos en el exterior es repararlo, porque nadie va a repetir el abandono, porque si no estaríamos solas, pero sí buscamos
en el exterior repararlo de alguna manera. Los patrones, para que tengan en cuenta, casi nunca se muestran en forma directa. O sea, es muy difícil, sino aparecen a través de determinadas situaciones. Nos muestran determinadas situaciones y siempre esas soluciones van a ser adaptativas, por lo que le decía que era biológica. Entonces, lo que suele haber detrás del patrón de abandono es esto. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, no sé si ahí pueden ver el dibujito este de la rescatista. ¿Lo están viendo? Sí, Bien. Básicamente se manifiesta en nuestra vida adulta que nos adaptamos muchísimo para no ser abandonadas. Quedamos muchísimo más de lo que recibimos, y les juro que esto es algo que escucho muchísimo, muchísimo, dar todo el tiempo para sentir que merecemos. Aguantamos muchas situaciones que nos lastiman con la esperanza de que la otra persona cambie. Bueno, hay una palabra que se usa mucho que es la palabra migajas, pero yo creo que acá nos conformamos con muy poco emocionalmente, y la causa básicamente es porque tenemos miedo a quedarnos solas. Nos cuesta muchísimo poner límites. Y acá lo que más se ve que el límite es por miedo al rechazo. Otra manera de que se ve el patrón del abandono es que nos aferramos a relaciones que ya terminaron, tanto física y mentalmente, que deberían estar con su ciclo completo. No, nosotras seguimos aferrando, buscando esperanza. Ahí siempre digo yo, aparecen como esas niñas eh, queriendo repetir, perdón, queriendo reparar, ¿no? Y la esperanza también aparece mucho, como bueno, ahora sí. Este, también se ve en lo cotidiana cuando estamos esperando mensajes milagrosos, a ver si un día me escribe, como digo yo, o esos cambios o demostraciones que no van a llegar. Porque si bien, les voy a hacer una aclaración, estamos hablando de nosotras las mujeres, también atraemos un tipo de masculino que no viene al caso, pero atraemos lo mismo, de lo que estamos esperando de nuestros padres en ese momento, ¿me siguen? O sea, atraemos a personas que no están emocionalmente disponibles. Y aunque ese es un enchufe que se da entre las dos personas, nosotros estamos ahora viéndonos a nosotras. Pero el patrón aparece también en el otro así. Entonces, claro, esas personas, si no están disponibles, ¿qué nos van a mostrar? La no disponibilidad. Y también pasa que priorizamos mucho las necesidades de los demás antes de las nuestras. Casi no reconocemos las nuestras. Y acá pasa mucho, no, pero si el otro es feliz, yo soy feliz. Si el otro está bien, está bien. Eso es una manera de adaptarnos para no ser abandonadas nuevamente, supuestamente. Y también muchas veces nos quedamos en lugares donde no somos felices, porque creemos que es peor estar sin en ese vínculo. Entonces, el patrón del abandono aparece en esos casos de esa manera. Puede ser, acá me están preguntando, puede ser abandono paterno o materno. No tiene, lo relacionamos mucho al padre porque el padre aparece como lo masculino, pero también nosotros podemos tener relaciones con diferentes personas y en un momento podemos estar reparando la relación con mamá y en un momento podemos estar haciendo la relación con papá. Básicamente lo que importa es la sensación de abandono que a mí me quedó de la infancia, que la estoy repitiendo en mis relaciones. Para contestar a la pregunta si es abandono paterno solamente, no. Básicamente lo que yo estoy reparando es mi sensación de abandono. Y acá les quiero comentar un caso de María. Algunos datos obviamente fueron cambiados para, si bien tengo autorización por las fotos, para, bueno, no. Que tenía ansiedad crónica, insomnio y ataques de pánico.
y estaba continuamente con esa sensación de inseguridad y de miedo a quedarse sola. Cuando nosotros recorrimos el camino al inconsciente apareció una historia que ella no le había relacionado nunca con lo que le pasaba, que cuando tenía 3 años, su mamá perdió a su propia madre, es decir, falleció su abuela, pero en el caso su mamá era muy joven y al perder a su madre, la madre entró en una depresión muy grande y la madre estaba presente e hizo lo mejor que pudo, la verdad. Pero al atravesar un profundo dolor y una depresión por la pérdida de su madre, estuvo mucho tiempo ausente en las cosas que ella necesitaba. Entonces, ella, aún teniendo la madre, creció con esa sensación de abandono. ¿Por qué? Porque la madre no podía estar emocionalmente disponible. Y la madre daba lo mejor que tenía, ¿no? Muchas veces nos encontramos con padres que son abandónicos, no, a veces las mismas madres, los mismos padres atraviesan sus propios dolores personales y no se dan cuenta cómo se va generando esto. Entonces, en el caso de María, lo que aprendió es que su sostén podía desaparecer en cualquier momento. Entonces, en ella el miedo a abandono se le vio así. Quiero recalcar algo también. Muchas veces no sufrimos por una situación actual, sufrimos por una herida que es muchísimo más antigua de lo que pensamos. También esto es fundamental. Y cuando vivimos del abandono, desde ese miedo ahí, suele aparecer otro patrón muy, muy frecuente, que van casi de la mano. Yo digo que son uno a uno, que es la desvalorización. El patrón de la desvalorización va mucho, mucho de la mano del abandono. Y este patrón también comienza en la infancia, cuando sentimos que para poder ser vistas o valoradas teníamos que hacer algo más. Teníamos que ser mejores, teníamos que esforzarnos más, teníamos que complacer más, teníamos que lograr más. O sea que aprendimos básicamente que el reconocimiento depende de lo que haga y no simplemente lo que yo era, lo que éramos de chicas. Entonces lo que empezamos a crecer y a crear todo nuestro valor alrededor de todas las cosas que hacíamos. Básicamente, si yo hago, me quieren. Así es como se instala la creencia. ¿Se acuerdan lo que le decía al principio? La creencia es, si yo hago, me quieren. Entonces, a partir de ahí, es como uno empieza a accionar. Por eso muchas veces, aunque hagamos cosas, nos esforcemos y aunque los demás no las reconozcan, una parte nuestra siempre va a seguir sintiendo que no es suficiente. Porque es como si faltara algo, no sé cómo explicarles. Y cuánto más, yo no sé si alguna vez ustedes se preguntaron o llegaron a algún momento de dolor donde dijeron, ¿cuánto más tengo que hacer para que me quieran? Porque yo he escuchado muchas veces esta frase en consulta. ¿Cuánto más tengo que hacer para que me quieran? Esa es una frase que yo realmente escuché mucho, que en algún momento también de mi vida me encontré diciéndola, y básicamente, hiciera lo que hiciera, yo sentía que nada era suficiente. Es porque la desvalorización a veces se instala, entonces así es como aparece este miedo. Entonces, continuemos. ¿Qué suele haber detrás de un patrón de desvalorización? Miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a equivocarse, mucha necesidad de aprobación, mucha comparación constante, mucha autoexigencia también, y siempre esa sensación en el fondo de no estar a la altura, siempre es como que falta algo. Y acá aparecen, que esto lo he visto y lo veo mucho todavía, cuando las personas llegan a consulta o a los procesos, se comparan mucho con las relaciones anteriores, con las ex anteriores, o con las hermanas. Hay mucha comparación. Ahí cuando más se ve ese patrón. Entonces, lo que hay detrás
es haga lo que haga, parece que nunca alcanza. Y esto da como a paso a lo que yo llamo a sentirme impostora todo el tiempo de mi propia vida. Siento que en realidad, ahí si ustedes pueden ver en el dibujito, hay una niña, que es chica, y hay una adulta que la está observando todo el tiempo. Muchas veces esta dinámica se da entre las madres. La madre que siempre está observando a la hija, a ver qué hace, qué no hace, cómo lo hace. Esto pasa mucho en las relaciones madre-hija. Entonces ahí se ve también. Y en la vida real de adulta, básicamente vamos a sentir que nunca somos suficientes. Nos cuesta reconocer mucho a nosotras mismas, con nosotras mismas, nuestros propios logros. Nos comparamos muchísimo con mujeres y sentimos también que ellas tienen algo que nosotros no. Como que siempre la otra persona es mejor, la otra persona tiene más, la persona le va mejor. Se siente así el patrón de la desvalorización. Dudamos mucho de nuestras decisiones y siempre estamos buscando a alguien que nos confirme que vamos bien. Como, le voy a preguntar si voy a hacer esto, le voy a preguntar. En las cosas cotidianas se ve mucho así. Y ni hablar que no nos cuesta mucho recibir. Y logramos minimizar un montón las cosas que hacemos. O sea, como que nosotros no le damos importancia. Así aparece también. En el caso también en el trabajo puede aparecer que nos cuesta cobrar, pedir o recibir, porque si no sentimos que tenemos que demostrar algo y vivimos siempre esforzándonos. A la meta que vamos a llegar es siempre como invisible, porque cuando llego siento que no es suficiente. Y muchas veces también nosotras seguimos sin ver nuestro valor aunque las otras personas vean nuestro valor. Nosotros no nos reconocemos a nosotras mismas las cosas que logramos. La desvalorización interna va de la mano del abandono y son los dos que siempre vienen como más fuertes, más pegados. Ahora voy a tomarme unos minutos para ver lo que me estaban preguntando en el chat. A mí me pasaba que mi mamá después de separar a mi papá sin darse cuenta se enfocó en trabajar. Los padres muchas veces no se dan cuenta de las cosas que hacen, pero sí hay que ver lo que crean en los niños. Nosotros tenemos que evaluar cómo me sentía yo de niño ahí. En ese momento todo niño quiere que la madre y el padre estén en la casa. Entonces, por más que obviamente por eso no juzgamos a los padres, pero si se enfocó en trabajar, yo puedo sentir el abandono. Lo que un niño piensa en ese momento es más importante trabajar que yo. Eso es lo que piensa un niño en esos momentos. También dice, a causa del abandono paterno, nos quedamos sin madre porque ocupa su lugar en lugar de proveer. Sí, muchas veces sí, porque el rol de la madre es uno y el rol del padre es otro. Entonces básicamente ahí sentimos abandono de todos lados, de mamá, de papá. Y acá dice, la percepción de abandono puede aparecer cuando madre o padre y se reparten entre varios hijos. Hay que ver cómo cada hijo siente la percepción de abandono. Siempre hay que mirarlo de la forma particular, porque nosotros cuando vemos las cosas de nosotros estamos viendo nuestro exterior. Hay que ver después cada hijo cómo interpreta eso. Todas las personas interpretamos las cosas de manera diferente. Y acá pusieron, para ser vista incluso hasta portarme mal de vida. Y claro, bueno, eso que puso acá hasta portarme mal de vida, muchas veces, y ahora quiero que pongan manito arriba, ¿cuántas veces vamos a discutir o sintieron que iban a discutir de esa manera para que le presten atención? Voy a ver si me ponen manito arriba o acá. Porque muchas veces también lo que nosotros en una discusión lo que estamos queriendo es llamar la atención, o con un conflicto, con algo que decimos. Entonces, por eso nosotros repetimos o reparamos la manera. Eso también es muy importante. Cada niño tomó la manera que podía para ser visto.
Ahí me están poniendo manito arriba. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es de qué manera nosotros llamábamos, por ejemplo, la atención de chicos de mamá y de papá, que ahora estamos repitiendo o reparando. Cuando digo repitiendo hacemos lo mismo, y cuando reparando hago todo lo contrario. Entonces también eso es una manera. Bien, bueno, voy a ir continuando. Si ustedes ven la pantalla, bien. ¿La están viendo? ¿La pantalla? ¿Sí? Buenísimo. Bien. Acá en este caso, la desvalorización en uno de los casos de consulta que yo tuve, para contarles entre tantos, una manera de manifestarse era a partir de la artritis. Entonces, lo que descubrimos con Ana, que había sido insuficiente, que se había sentido insuficiente durante años, y no solo venía de esa, también venía de su madre, y su madre vivía profundamente desvalorizada. En el caso de Ana, yo me acuerdo que ellos venían de una buena familia y la madre jamás trabajó. El padre de Ana nunca quiso que la madre trabajara, al día de hoy que no trabaja y la madre vive encerrada en su casa, digamos, no tiene vida propia. Y ella también creció recibiendo críticas constantes de su padre, hiciera lo que hiciera, no tenía la aprobación, no tenía la aprobación de su padre. Y su madre no tenía la capacidad para aprobarla porque ella se sentía totalmente sumisa. Entonces lo que terminó desarrollando fue artritis, que está muy relacionado con el sentirse insuficiente, porque Ana lo que había hecho era construir su identidad a partir de un reconocimiento que nunca llegaba. Y la artritis, simbólicamente para el inconsciente, lo que significa es no me tengo que mover, no me puedo mover. Entonces, muchas veces el miedo y la desvalorización, simbólicamente lo que apareció en este caso fue a través de la artritis. Algo muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta, cada vez que aparece un síntoma, un bloqueo, es la manera de nuestro inconsciente que tiene de decirnos que tenemos algo para reparar, digamos, algo para sanar. Son siempre sus mensajes, la manera que tiene de actuar. Bien, ¿qué pasa cuando no nos sentimos valiosas, cuando muchas veces no nos sentimos vistas? Todo nuestro ser se empieza a adaptar para no perder el amor. Y aparece algo, un patrón que va también de la mano de estos dos, que es la mujer que se pierde para ser amada. Muchas veces este patrón empieza cuando empezamos a sentir que para ser amadas, aceptadas o para permanecer también, a veces pasa esto en nuestra propia familia, debemos adaptarnos a lo que los demás necesitan. Entonces, hacemos ahí un cambio muy adaptativo que no nos damos cuenta y aprendemos a observar el afuera, a agradar, por un lado, a evitar conflictos. Entonces, nos convertimos de alguna manera en lo que afuera necesita. Si necesitan una persona buena, nos convertimos en la buena. Si necesitan una persona comprensiva, nos convertimos en la comprensiva. Siempre nos estamos adaptando a todos. ¿Qué es lo que pasa? Que sin darnos cuenta, porque esto realmente sucede sin darnos cuenta, no es que yo un día me levanto y diga, me voy a adaptar y me voy a perder a mí misma, no, nos empezamos a desconectar poquito a poquito de nuestras necesidades, de lo que sentimos, de lo que queríamos, de lo que soñábamos, de lo que proyectábamos. Así es como nos empezamos a perder. Entonces llega un momento de la vida que nos damos cuenta que sabemos todo lo que necesitan los otros, pero estamos muy lejos de nosotras mismas. Y les aseguro que eso no pasa de un día para el otro. Eso es algo que va pasando poco a poco sin darnos cuenta. Pero llega ese día que nos perdimos. Lo bueno es que siempre hay un camino de regreso a casa. Pero ¿qué suele haber detrás de la adaptación? Miedo al rechazo, miedo a decepcionar, miedo al conflicto, una necesidad de agradar para pertenecer, para sentir que es como esa sensación de, al fin, estoy en un lugar donde me puedo quedar. Pero eso es mentira igual.
Muchas veces nos adaptamos para quedarnos en los lugares incorrectos. Eso hace sufrir mucho. Pero viene de eso, de esa necesidad de ser aceptada y de ese miedo de perder el amor. La adaptación viene por el miedo a la pérdida. Entonces, durante muchos años, si crecemos pensando que el adaptarnos nos ayuda a conservar el amor, pero en realidad lo que hacemos al adaptarnos es perdernos a nosotras mismas. Y aparece como esta parte, la mujer camaleón, en la vida real, o como esta máscara, como digo yo, que empieza a adaptarse. Y lo vemos en cosas como, digo que sí, cuando en realidad quiero decir no. No pongo límites porque no quiero ni incomodar ni decepcionar. Priorizo las necesidades de los demás antes de las mías. Y continuamente me estoy adaptando para que esté todo bien, aunque dentro esté enojada, aunque no quiera. Es como que la solución para todo esto es la adaptación. De esa manera lo que evitamos es conflictos. Aunque algo me esté doliendo, lo evito. Eso es muy, muy particular de este miedo. Y nos cuesta mucho expresar, casi nulo, lo que necesitamos o lo que sentimos. Y obviamente también voy a vivir muy pendiente de lo que demás esperan de mí. Y hay algo que pasa también, que se crea como un lector de, puedo evaluar las necesidades del otro. Nos volvemos especialistas en ver qué necesita el otro. Y ya de ahí es cuando de ahí nos perdemos en nuestra propia vida. Eso es muy triste, pero pasa muchísimo, y simplemente para no perder lo que pensamos que es amor. En el, yo tuve un caso de consulta de una persona que Marta hoy debe tener 88 años por ahí, pero cuando vino tenía 86 años y vino con una tristeza muy profunda, con falta de motivación, con depresión, con sensación de vacío. Y les confieso que en ese momento yo pensé que dije, bueno, está entrando en el final de la vida y hay una parte psicológica que tiene que ver con ese, pero no, ella lo que traía era que sentía que estaba sobreviviendo, que no estaba viviendo. Creía que estaba deprimida, no sabía bien qué le pasaba, pero estaba con mucho dolor. Bueno, ahí lo van a ver en el caso. Entonces, ella toda su vida, sus 86 años, hasta que llegó a consulta, se había adaptado. Primero a lo que quería su madre, después lo que quería su marido. Cuando se quedó viuda, a lo que querían sus hijos. Después de sus hijos, a lo que querían sus nietos. Entonces, su cuerpo ya estaba cansado, estaba depresiva porque ya no tenía más energía. Y aunque yo me acuerdo que ella me decía, a mí me gusta pintar, quiero pintar, dice, todos los días lo dejaba pasar, no hacía las cosas que le gustaban, no viajó, no hizo nada en su vida, porque toda la vida estuvo adaptándose. Entonces, el vacío ese que le apareció no fue porque le faltara algo, fue porque no sabía cómo era ella sin los demás. Entonces tuvimos que trabajar eso, tuvimos que sanar todas esas heridas de la infancia y les aseguro que hoy Marta tiene 78 y hace lo que quiere, obviamente con las limitaciones que tiene. Bien, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Adaptarme o adaptarse en algún momento sí te va a ayudar a sobrevivir, pero si vivís en adaptación total, lo más probable es que pierdas el contacto que sos. Y amar no significa abandonarnos en una relación, no significa abandonarnos en una relación. No, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Y qué pasa cuando vivimos pendiente de todo, sosteniendo todo y resolviendo a todos? Antes que aparezca el siguiente, le voy a pedir que me lo pongan en el chat. ¿Qué creen que pasa cuando yo vivo sosteniendo a todos, resolviendo todo? ¿En qué me puedo convertir?
Sí, te perdés vos también. Ujú. También, la salvadora. Bien, muy bien, perfecto. Aparece el patrón del exceso de hacer y sostener, el patrón del hacer y sostener en exceso, que cómo se forma en nuestra infancia, cuando tuvimos que aprender que nuestro valor estaba en lo que hacíamos, en sostener, en resolver, en ayudar, en hacernos cargo, en ser fuertes. Y bueno, obviamente que esto es una parte de mujeres, pero muchas veces, sin darnos cuenta, este patrón se forma cuando mamá, por lo que sea, no estaba y nos pide inconscientemente que ayudemos, que empecemos a ayudar con nuestros hermanos, que ayudemos en la casa, que resolvamos cosas que no teníamos que resolver. Esto se ve mucho en la vida cotidiana. Quizás sos una hermana mayor que tuvo que cuidar a la hermana menor, o quizás mamá trabajaba todo el día y cuando llegaba te empezaba a pedir que hicieras la comida, que vayas al súper, que hagas cosas que en ese momento no podías hacer. Ese patrón se forma ahí. Entonces ahí aprendimos que nuestro valor estaba en lo que hacíamos. Ese es un patrón que se forma en esos momentos. Entonces aprendimos que para poder, ¿Tenés sopa? ahí yo no sé qué se escucha, pero aprendimos que había que seguir adelante, había que colaborar, pase lo que pase, y ahora nos pasa eso incluso cuando estamos agotadas. Entonces pensamos que lo que era una cualidad de grande se convierte en una sobrecarga. Y detrás de todo eso, cuando éramos chicas, ¿qué solía haber? Empezás a tener miedo a necesitar a otros porque no están. Tenés miedo a mostrarte vulnerable o porque no hay nadie. Tenés miedo a perder el control y necesitas sentirte útil. De esa manera es como te muestran o te dan el amor, esa necesidad de ser necesaria y esa creencia también que se forma de que hay que poder con todo. Esa es una de las creencias más dañinas, porque nosotras realmente, si crecemos ayudando, crecemos colaborando y después creemos que tenemos que poder con todo, realmente nos estamos haciendo mucho daño internamente. Porque acá no venimos a demostrar que tenemos que poder por todo. O sea, venimos a vivir y también a aprender que necesitamos ser sostenidas. Pero cuando yo crezco así, aparece la super mujer, la super heroína, como digo yo. Y esta parte de nosotras mismas es cuando nos cuesta mucho pedir ayuda, porque sentimos, y no es que no querramos la ayuda, porque creo que en el fondo todos decíamos ser ayudados también a veces, pero sí sentimos que tenemos que poder sola, o sea que si no puedo sola estoy fallándole a algo o a alguien. Se ve muy así. También terminamos haciéndonos cargo de todos los problemas, de todo el mundo. Sabemos los problemas, nos hacemos cargo de todos los problemas que ni siquiera nos corresponden. Y acá muchas veces esto en la relación se ve todo el tiempo. Nos hacemos cargo de los hijos del marido, de los traumas, de lo que le pasó, del trabajo, de lo que no hizo, de lo que no hizo. Vivimos haciéndonos cargo de eso, como si estuviera bueno, como si lo resolviéramos. Entonces estamos muy pendientes de todo, de todos y de todos. Y acá hay una parte que también lo escucho mucho, es si aflojamos nosotras se cae todo. Muchas veces yo digo, bueno, ¿qué pasa si hoy no haces lo que tenés que hacer? Y muchas me dicen, no, pero es que no puedo. O sea, entonces nos ponemos como el papel principal de que si yo no hago esto no lo va a hacer nadie. Y resolvemos todo, sostenemos y podemos con todo. Eso en un principio parece bueno, pero con el tiempo, con los años y con la no reciprocidad agota mucho, porque nos vivimos postergando.
en lo más básico, en lo más urgente. Lo que suele aparecer también es mucho cansancio físico, pero le damos para adelante. Nos sentimos como muy agotadas, pero seguimos. Y eso también es muy común cuando nos dejamos siempre para después. En un ejemplo, por ejemplo, que acá dice, estamos siempre o ayudando o haciéndonos cargo de todos. ¿Cuántas veces piensan ustedes que iban a hacer algo? Pongo un ejemplo, ir al gimnasio, quedarte un rato sola en casa, no sé, ir a hacer algo y de golpe una llamada, alguien te dice, ah, no, porque necesito, y vos postergás eso, que es algo tan simple como ir al gimnasio para ir a ayudar al otro. Pongo ahí manito arriba si les pasa. Eh, Básicamente muchas veces no nos damos cuenta en la vida cotidiana cómo podemos llegar a dejarnos a nosotras para después. Entonces ahí aparece también lo que es la supermujer como adaptativa de este miedo primordial, que también es el miedo a necesitar a otros. O sea, yo tengo que hacer todo para que no para que me necesiten a mí y no yo a otros. Esa es la manera en que se manifiesta. Sí, el agotamiento crónico, la postergación crónica, pero esconde el miedo al final. Si descubrimos eso, vamos a ver que es más sencillo tratarlo. Bueno, y esto también es un caso de consulta que es muy fuerte. Yo viene por 2 fracturas, básicamente en un año, pero hay muchas cosas detrás. Y a la primera fractura no le dio mucha importancia, pero a la segunda sí. Había escuchado que la biodecodificación trabajaba estas cosas. Y básicamente ella sí era la mujer que puede al día de hoy y podía con todo. Trabaja, cuida, resuelve. Es más fuerte el caso porque eh, sacó a la familia adelante de muchas cosas, pero básicamente tuvo 2 fracturas y esas 2 fracturas lo que le estaban diciendo era que deje de sostener, que tenía que parar. Muchas veces el inconsciente nos manda a través de símbolos. Entonces, esas 2 fracturas lo que estaban diciendo es, tengo que parar, tengo que dejar de sostener todo. Porque también muchas veces, si nosotros no nos escuchamos, insisto, el cuerpo y la vida va a hablar. Entonces, en este caso, lo que tuvimos que trabajar muchísimo fue que su valor no estaba en sostener y hacerse cargo de todo, y que estaba ignorando sus propios límites. Entonces, el cuerpo le mandó las 2 fracturas en un año, que es un montón, y esa es la manera que encontró su inconsciente de decirle basta. Y hay que resignificar también la situación. Porque hay muchas personas que confunden que para ser necesarias es lo mismo que ser amadas. Y ahí hay una trampa muy fea, muy fea. Porque no es lo mismo ser necesaria que ser amada. Y obviamente ese patrón va a coincidir con hombres que les encanta que las personas resuelvan todo, que las mujeres resuelvan todo. Entonces, de esa manera, como la creencia es que puedo ser amada a través de todo lo que puedo resolver, bueno, a la larga lo que termina pasando es que hay mucho sufrimiento. He escuchado mucho estos días de eso, de personas que sienten que, o también muchas veces tal vez les pasó, a mí también me pasó, de personas que necesitan ser salvadas, ser ayudadas, entonces que parecen cómodas, que decimos que son cómodas en realidad, que se dejan ayudar, que se dejan hacer todo. Entonces, ahí también hay una trampa. Esa no es la manera en que el amor se tiene que demostrar. Bien. Todo esto que hemos visto, que son patrones que la mayoría sí se generan en la infancia, también muchas veces
traen patrones más profundos que yo lo puse en el número 5 a partir de lo que son las lealtades familiares. ¿Qué son las lealtades familiares? Nosotros pensamos, como les dije, que nosotros decidimos conscientemente. Pero si se acuerdan en el dibujito que les hice el inconsciente, donde estaba la mujer, lo que había una parte que eran las memorias transgeneracionales. Nosotros venimos con todo eso, si bien no lo traemos en el ADN, lo traemos en nuestra información, por epigenética se llama. Es un poquito más complejo, que no viene al caso que era lo explique, pero nosotros heredamos todas esas lealtades familiares en forma de emociones, en realidad heredamos, porque nosotros no venimos nunca al mundo en blanco. Nosotros venimos con la historia de 4 generaciones atrás y traemos esas emociones, o las repetimos o las reparamos. Entonces lo que se crea son lealtades familiares. Y dentro de esas memorias traemos un montón de cosas. Traemos duelos, traemos secretos, traemos mandatos, traemos experiencias que comenzaron muchísimo antes. Básicamente es nuestra tatarabuela. Todas las personas que hay una serie que está muy de moda, que es Mi Otra Yo, que habla de eso, pero básicamente nosotros traemos muchísimas lealtades invisibles, inconscientes. Entonces, ¿y qué hay detrás de muchos sentimientos de esto? Lealtades familiares, una identificación muy grande con mamá o papá, familias que pueden tener duelos no resueltos, exclusiones familiares, secretos familiares, mandatos familiares, historias de abandono, pérdida, sacrificio, injusticia. Todo esto se esconde a lo que yo llamo, traemos en una parte nuestra, en una voz nuestra que se llama la guardiana del clan. Que ¿cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana? Solemos repetir muchas historias parecidas a las de nuestra madre. Y pongo madre acá porque de la madre y de la abuela es donde nosotros heredamos estas emociones. De golpe nos encontramos viviendo conflictos similares de generación tras generación. Elegimos parejas con historias parecidas a la nuestra. Esto es porque resuenan nuestros inconscientes. Sentimos también cargas que no logramos explicar. No sé, es como una mochila pesada ahí, algo, como una sombra, como una angustia, como una tristeza. Tiene muchas maneras de expresarse todo esto. También tenemos mucho miedo a ser feliz. El miedo a ser feliz es una de las maneras que nadie reconoce. Es muy difícil reconocer que yo tengo miedo a ser feliz. Y también les voy a decir algo, miedo a ser amadas también, que no lo nombré, pero muchas veces nosotros tenemos miedo a que nos amen. Y esto también tiene que ver con esas memorias. Eh, También la guardiana del clan trae mucha responsabilidad que no les corresponde. También. Y obviamente también repite destinos. Y acá, de caso de consulta me puse a mí, porque básicamente yo lo que más noté es todo esto. Ahí estoy leyendo también mientras me van contando lo de los chats. Eh, mucha, yo en un momento de mi vida me vi con todo esto. No lo quiero hacer muy personal, pero como les dije, yo nací sin comecina, o sea que nací con mi historia ya en el embarazo, pero mi punto de quiebre fue cuando descubrí, estudiando y haciendo mi árbol genealógico, que mi abuela había sido abandonada por su marido, la había dejado a los 35 por ahí, y ella se la pasaba tomando alcohol de noche para dormir. Y yo me acuerdo que siempre estaba con una sensación de que me van a dejar, me van a dejar. Estando casada yo pensaba que mi marido me iba a dejar, me acuerdo. Pero no me olvido más porque ahí me cayó como la ficha, ¿no? Y empecé a investigar
Y bueno, y básicamente vi que estaba eso, repitiendo la historia de mi abuela, la historia de mi mamá, mi nacimiento, y bueno, yo siempre me identifico más con el tema de la guardiana del clan, pero todas tenemos como un poquito de todo esto, porque básicamente lo que hay en el fondo es el miedo a estar solo. Para mí todos los patrones conducen a un miedo inconsciente de quedarnos solos. Pero bueno, esos son los 5 patrones que más resuenan, digamos, que más se ven, que es lo que muchas veces sabotean nuestras relaciones, no nos permiten. Ahora, me gustaría que comenten en el chat con cuál les resonó más. Y yo mientras ustedes van escribiendo voy a ir respondiendo acá algunas cosas. Tengo duelos no resueltos, abandonos del padre de mis hijos. Ahí. Sí, claro que se puede sanar, todo eso se sana, se integra. Y también tuve miedo a ser feliz cuando inicié mi próxima relación. El miedo a ser feliz en las relaciones aparece muchísimo. Básicamente, no es que aparece, ay, tengo miedo a ser feliz porque estoy siendo re feliz. No. ¿Saben cómo aparece el miedo a ser feliz? La expresión es, algo va a pasar. Voy a hacer una mala palabra, pero básicamente, o me va a engañar, o se va a cortar. Es como cuando se acaba lo lindo. Así aparece el miedo a ser feliz, como que no podemos disfrutar, nos cuesta mucho conectar con los mismos, con el disfrute, con la tranquilidad. Ahí aparece mucho el miedo a ser feliz, cuando nos cuesta mucho conectar con la tranquilidad. Dice, a mí me desvincularon del clan por no pensar ni actuar como ellos. Suele pasar, las ovejitas negras, como le digo yo. Esa, Sandra, esa situación, agradecela, porque siempre hay algo para romper ahí, algún patrón, y resignificar de qué manera saliste favorecida. Y acá me preguntan, ¿cómo saber historia de padres y abuelos fallecidos? La verdad que no necesitamos ir a buscar muchas veces ni fechas, ni nombres, que eso todo suma, pero esa historia nosotros la tenemos en nuestro inconsciente. Lo que hay que saber es cómo entrar al inconsciente. Igual de todas formas, lo que es el tema de padre y abuelos no es tan impactante en nuestra vida cotidiana como mamá y la abuela. Mamá y la abuela por epigenética tienen mucha influencia en nuestras decisiones, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de ser con el trabajo. Mamá y la abuela son muy claves en todo eso. Acá me pusieron los patrones todos me resuenan. El quinto, todos, abandono, todos, todos, miedo a estar sola. Bueno, muchas gracias por compartir. Miedo a ser feliz, no puedo disfrutar. Claro, porque es peligroso disfrutar, porque esto, imagínense cuando son chicos. ¿Qué pasaba cuando estaba disfrutando? ¿Qué pasaba cuando estaba disfrutando? Yo les voy a decir la verdad, en mi caso me pasaba que cuando había alguna situación en casa como agradable, en algún momento se venía la locura, se venía el grito, se venía la discusión entre mamá y papá, mi mamá se le trababa entonces, claro, cada vez que yo estaba disfrutando o con mis hermanos o haciendo algo, pasaba algo que la cagaba. Era así, perdón que use ese, ese término. Entonces, claro, yo asimilé, mi experiencia fue, cada vez que estoy disfrutando, algo me va a terminar pasando. Lo que asimilamos de chico. Entonces, claro, después vos llegás a una relación, está todo bien, está todo tranquilo, y inconscientemente estás esperando, che, a ver cuando se caga. Perdón que hable así, pero es la manera de como más se ve de transmitirlo. Se ve así, de la misma manera que los miedos. No se ven, ay, tengo miedo al abandono. No, son sensaciones.
sensaciones corporales, reacciones que tenemos sin darnos cuenta. De esa manera se ven. A la pregunta de mamá y abuela, materna. Maternas son las que más influyen. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por compartir. Bueno, si seguramente te reconociste en uno o varios de estos personajes, hay algo que es muy importante, que es lo que les estaba diciendo, son estrategias que tenemos o formas de adaptación. Básicamente son personajes que aprendimos a interpretar para sobrevivir, pero eso no tiene nada que ver con nuestra identidad. Lo que pasa es que si lo llevamos mucho tiempo encima, pensamos que básicamente ya somos así, ya soy así, ya soy así. Entonces, claro, al pensar eso, yo lo confundo con mi verdadera identidad. Pero tener estos patrones, la verdad que tiene un costo muy alto. Y en esta parte, creo que cada una pueda pensar o ver realmente cuál es el costo de estos patrones. En mi caso, y en el caso de muchas mujeres que llevo acompañando, yo acá voy a nombrar algunos, pero básicamente el costo de todo esto es que postergás lo que querés hacer con tu vida, postergás tus proyectos, entregás toda tu energía, de verdad, historias, relaciones, personas que por alguna razón, que lo que sea, no te hacen bien. O sea, vivís justificando, vivís gastando energía ahí. Entonces, muy poco te queda para crear. El costo también es vivir siempre pendiente de los demás, sin darte cuenta, poco a poco empezás a pensar qué está haciendo esta persona, qué no está haciendo, en la familia. O sea, esto también aplíquenlo no solo a las relaciones, porque como hago una cosa, hago la otra. Sí, queda grabado esto, lo que me estaban preguntando. Yo no, como nosotros vamos al amor, vamos al trabajo, con nuestra salud, con nuestro cuerpo, si bien ahora estamos hablando de relaciones, no, esto no, todo toca. Los patrones de esto están en todos lados. Entonces, básicamente aplíquenlo a eso. El disfrutar. Cuesta mucho disfrutar con estos patrones. Te dicen, no sé si les ha pasado pero disfrutar lo que te pasa, disfrutar todo lo que tenés, y eso se siente como una puñalada porque te cuesta realmente mucho disfrutar lo que construís. Y lo construís vos misma, esa es la paradoja. Entonces cuesta muchísimo. Y estás todo el tiempo dudando de vos. La duda trae una autoestima baja, básicamente. Y obviamente que también tener estos patrones, el costo de conservarlos, es repetir situaciones. Que a mí hay una cosa que les comparto que es, yo cuántas veces me juré que no iba a repetir situaciones que las repetí. O sea, muchas veces esta es la última vez, esta es la última vez, y no hay última vez. Entonces, muchas veces, hasta que no cortamos los patrones, se vuelven a repetir situaciones que te prometiste que no ibas a volver a vivir, y vuelven a aparecer. Eh, y obviamente, como todos estos patrones se forman a partir de heridas, vivís reaccionando a partir de esas heridas. Entonces la mente te dice una cosa y tu corazón te dice otra. Y la reacción a la persona que termina doliendo es a vos que estás de ese lado, vos que estás en la relación. Y en muchos casos también, y lo he visto, las personas que se acostumbran a vivir la vida así, de la manera que viene. Al principio como que está todo, que no quieren, y después terminan adaptándose, o sea, fingiendo demencia. Yo le llamo así, se ve como fingiendo demencia. Ahí estamos. Entonces, el costo de los patrones es alto, porque no estamos viviendo nuestra propia vida en esos momentos, sino que estamos reaccionando a través de estas heridas. Y la pregunta no es ya por qué me pasa esto a esta altura. La pregunta es ¿hasta cuándo voy a seguir postergándome? ¿Hasta cuándo voy a seguir reaccionando desde todo lo que yo ya conozco?
Y una pregunta que también me hice yo, dije, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí disfrutar? Porque detrás de todos esos patrones no había disfrute. Entonces yo digo, ¿cuándo me va a tocar a mí una buena relación? ¿Cuándo me va a tocar a mí hacer lo que quiero? Y ahí está la trampa de, mientras todos esos patrones sigan operando, yo con mi mente voy a querer una cosa, pero mi inconsciente me va a llevar a otra. Entonces, esa es la pregunta. Pero siempre hay una buena noticia, y es que los patrones no son la identidad. Los patrones realmente pueden transformarse. Los patrones se cambian, se transforman. De la misma manera que se crean, se descrean y se transforman. Entonces, también hay una cosa que es importante saber. Comprender no siempre transforma. Por eso a veces pasa que muchas personas o muchas mujeres, como me pasaba a mí, hacía mucha terapia, leía libros, tomaba cursos, hacía muchas cosas y aún seguía repitiendo esas historias. Esto pasa porque comprender siempre es el comienzo, pero hay un cambio que requiere integración, práctica y sostén. Esa es la manera en que se cambia un patrón. Básicamente se cambia por repetición, de la misma manera que se creó. Así es como se cambia. Y hablando el lenguaje del inconsciente. Y ahí estoy respondiendo a una pregunta que me dice si se puede modificar el inconsciente. Sí, los patrones se desconstruyen. ¿Qué se necesita para transformarlos? Observar, reconocer, comprender, integrar, resignificar esas memorias para elegir diferente. Entonces, una verdadera transformación no se trata solamente de comprender y saber una herida. Para que haya una verdadera transformación, lo que tiene que haber es que puedas recuperar tu vida, tu energía, tu propia voz, tus proyectos, tu capacidad de elegir, salir del modo supervivencia y todo eso lo que te trae como consecuencia es volver a vos. Esa es la manera que ocurre una verdadera transformación. Y una verdadera transformación lo que necesita realmente es sostén. Porque yo puedo reconocer el patrón en un minuto, unos minutos lo podemos ver. Fíjense la pregunta que yo les hice al principio, enseguida lo reconocieron. Cuando yo les pregunté frente al espejo qué es lo que temen. Todas sabemos en el fondo qué es lo que tenemos. Pero el verdadero cambio implica otra cosa. Entonces, quizás hoy reconociste un patrón, entendiste que tenía ciertas historias, te viste reflejada en todo esto y eso es un paso enorme, es muchísimo también. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es sostenerlo, porque cuando termine esta charla vas a volver a tu vida real. Vas a volver a tus responsabilidades, vas a volver a tus miedos, vas a volver a las mismas situaciones que activan las heridas, porque es imposible, sino muchas veces, por eso le decía que reaccionamos, entonces muchas veces no es que no podemos cambiar. Y acá les voy a hacer una pausa. Durante todo este tiempo he escuchado, es que no puedo soltar, es que no puedo soltar, es que no puedo soltar. No, no es que no puedo soltar. Nuestro cerebro no va a soltar nada si no le ponemos algo a cambio con mayor intensidad también. Pero a la pregunta de sostener los cambios se aprende. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta esta, que no se trata de saber, no se trata de saber más, no se trata de llenarnos de información, de ver 8500 reels, de leer libros. Hay que integrar y hay que saber transformar. Y se trata de aprender a elegir diferente cuando aparece el viejo patrón, porque una cosa es el camino y otra cosa es caminarlo, sería, básicamente. Y la verdad que después de acompañar a un montón de mujeres y de recorrer mi propio camino, yo llego a un punto que no quería más información, que sabía que no necesitaba más información, sabía que necesitaba un acompañamiento, una guía y un espacio,
y lo hice y lo sigo haciendo. Y también sabía que necesitaba una tribu. A mí me sirvió muchísimo compartir todo esto y primero sanarlo yo en tribu, porque las personas cuando caminamos acompañadas cambia todo, cambia todo. Entonces nos sentimos muchísimo mejor. Las mujeres cuando nos sentimos en tribu, las personas cuando nos sentimos en tribu, eh, nos sentimos muchísimo más comprometidas, dejamos de pensar que somos las únicas, fíjense cómo siempre resonamos, nos animamos a mirar mucho más profundo y entonces lo que termina pasando es que avanzamos con más confianza para hacer los cambios que tenemos que hacer, porque para hacer cambios realmente lo que se necesita es confianza, es esa confianza interior. Entonces, si hoy te reconociste en alguno de estos patrones, si sentís que es el momento de dejar de repetir historias y empezás a construir, y querés empezar a construir una relación con diferente y con bien más tu vida, a mí, si me permiten, me gustaría mostrarles cómo se puede acompañar en este proceso. Así que voy a ver si me quieren poner manito arriba, si quieren saber cómo acompañar el proceso, cómo van también hasta ahora, cómo se van sintiendo. Voy a ir respondiendo. Hago terapia hace más de 20 años y no logré cambios fundamentales, como en cámara lenta, vivir. Bien, ya lloré. Mm. Bien. El tema bueno, no me voy a andar ahora en el tema de la terapia. A mí me ha pasado, la terapia, o sea, todo suma. Pero hay un momento en que hay que ir más profundo, que necesitamos ir más profundo. Bien. Muchísimas gracias por haber escuchado, muchísimas eso. Sí, yo les voy a decir algo, para mí, saber que no estaba sola en el proceso, con el tiempo me siguió a no sentirme tan defectuosa. Yo sentía que era un desastre. Desde de chica, los primeros años de mis primeras relaciones, yo me sentía hecho un desastre. Cuando después empecé a pasar cosas y empecé a compartir y empecé a conocer mujeres, eh, la verdad me sentí muchísimo mejor. Y ahora, en este momento de mi vida, que estoy en otra etapa, también yo hago mi proceso acompañada por otros lados. No lo hago más sola. Decidí ya no hacerlo sola. A mí me gusta mucho trabajar en tribu, entonces también por eso yo voy creando mis propias de tribus y hago talleres grupales. La forma que yo tengo a acompañar es a partir de un programa, de un proceso que yo llamo Renacer, que básicamente es dejar de sobrevivir. Y es un proceso realmente para mujeres que ya no quieren seguir viviendo desde los patrones, que se sienten que las limita y que están listas realmente para construir una relación diferente. Esto es fundamental. Tienes que sentir adentro qué es lo que querés hacer. El programa Renacida es para vos, sí. ¿Sentís que repetís historias que no querés vivir? ¿Te reconociste en uno o en varios de estos patrones que hoy vimos? ¿Estás cansada de seguir en lo mismo, de seguir sintiéndote igual? La verdad que ese agotamiento interno tiene que estar para poder cambiar. Tiene que decir, bueno, yo siempre digo, del corazón tiene que nacer este basta, no quiero seguir así. Quiero realmente, insisto en estas palabras, dejar de reaccionar desde donde estoy reaccionando, desde mis heridas. Y también quiero sentir para personas que realmente sienten que sí tienen que priorizarte. Y obviamente querés construir una relación más sana con vos misma. Y también este proceso es para personas que están dispuestas a comprometerse con la transformación, con tu propia transformación. Este programa, la verdad,
no es para personas que buscan una solución mágica. No existe eso. No están dispuestas a mirar hacia adentro. Quieren que otros cambien. Obviamente no. Si realmente estás buscando información, el programa que yo tengo a continuación no es para vos. La clase seguramente espero y deseo que realmente te haya servido mucho. Si no estás involucrada en un proceso personal real de cambio, y si todavía no estás dispuesta a hacerte responsable de la parte que realmente sí puedes transformar, ese programa no es Renacida, no es para vos, porque yo lo que quiero que se logre a través del programa es realmente comprender y transformar los patrones que hoy están condicionando tu vida. Reconocer de dónde vienen es lo primero para dejar de repetirlos. Relacionarte con tus heridas de una nueva mirada. Porque las heridas sanas, pero siempre están ahí para mostrarnos algo y nosotros tenemos que aprender a cambiar esa percepción. El programa lo que permite es recuperar la energía que hay atrapada en viejas historias. Ustedes no saben la liberación que hay y que se deja para lo nuevo cuando esto pasa. Y una parte que es muy importante es que empezamos a alinear lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces logramos coherencia emocional. Y eso la verdad no tiene precio, es fundamental. Poder sentir, pensar y decir lo mismo es lo mejor del programa en realidad porque te da mucha presencia. Volvés a sentir que estás presente en la vida. Obviamente también vas a aprender a poner límites con claridad, sin culpa y desde el amor para el otro y el propio también. Y vas a tomar decisiones alineadas con lo que realmente querés ser. Y una parte fundamental es dejar de sobrevivir. Dejamos de estar en el modo de supervivencia adaptativa y ahí lo que aparece en la vida real es presencia y libertad. Ese es el fin del programa. Y esto no es un programa donde vas a recibir información. No es un programa, muy lejos de eso, es un camino. Es un camino que hay que hacer, hay unos pasos que hay que seguir. Básicamente es un camino de protocolo de camino al inconsciente, porque tenemos que llegar al inconsciente y cambiarlo para poder realmente cambiar los patrones. Hay que llegar al inconsciente, ese que yo les mostré al principio, y consta de varias etapas. Entonces consta una primera etapa que es de reconocer los patrones que están activos en tu vida, tus propios patrones, comprender cómo se forman y por qué siguen repitiéndose, identificar cuáles son tus heridas predominantes, en la primera etapa. La segunda etapa se trata de comprender. Nosotros vamos al inconsciente para ver las memorias que hay ahí. ¿Qué memorias hay de la infancia? ¿Qué memorias hay del embarazo? ¿Qué memorias hay de las familias? ¿Cuáles son todas esas lealtades que les conté, los patrones, las creencias? Primero tenemos que ver qué hay y comprender por qué y para qué están ahí. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es liberar y resignificar. Empezar a transformar esa información que hoy dirige tu vida. Porque si yo no libero, no va a entrar nunca lo nuevo. Eso es, por eso le decía, como es afuera, es adentro. Es importantísimo poder liberar esas emociones, resignificar esas memorias, sacarlas del cuerpo también. Y ahí tenemos que instalar las nuevas formas de pensar. Esa es la tercera etapa. Y luego hay una cuarta etapa que es llevar el cambio a la vida cotidiana. El fin es aprender cómo yo cambio mi vida cotidiana. Y acuérdense en esta palabra del principio que yo le decía que en el inconsciente están nuestras emociones, nuestros hábitos y nuestras reacciones. Cuando yo puedo reconocer, también tengo que aprender a llevar el cambio a mi vida cotidiana. Tengo que recuperar mi energía, alinear lo que siento, lo que pienso, lo que hago, aprender a tomar decisiones más conscientes y vivir desde otra versión totalmente diferente y la verdad más auténtica a lo que yo quiero ser.
a lo que la persona quiere ser. Eso cada uno en su interior tiene esa semillita y cada uno en el momento de la vida donde está sabrá desde dónde quiere vivir en este momento. Son 8 semanas que dura el programa, son 8 semanas donde vamos a compartir muchísimas cosas, son encuentros en vivos, vamos a compartir grabaciones, vamos a un grupo privado, ejercicios, espacio, acompañamiento y seguro. Es un programa donde nos ponemos de lleno a cambiar los patrones y lo hacemos en tribu, que esto también es muy importante porque resonamos muchísimo a veces con otras personas y somos espejos muchas veces de otras personas. Entonces, durante este programa vas a compartir todo eso. Y también a todas las mujeres que hoy están acá y se animan a transitar este programa, quiero hacerles un regalo muy especial por este paso. El programa también incluye algunas cosas que son unos bonus, que el primer bonus es una constelación grupal en vivo, para transformar la forma en que te vinculás desde el amor y desde la pareja. O sea, vamos a constelar en vivo y grupalmente la pareja, desde la raíz. Y esto es un encuentro aparte, es un bonus aparte del programa, de los 8 encuentros, donde vamos a trabajar y comprender cuáles son esas dinámicas inconscientes que normalmente aparecen en nuestros vínculos afectivos. Y tengas o no tengas pareja, porque el que no tengas pareja también es un significado. Entonces, durante el proceso de transformación, vamos a hacer una constelación. Después, otra cosa que es muy importante, un segundo bonus, que es aprender a sacar los traumas que están alojados en el cuerpo. Y eso es un encuentro donde también va a participar una especialista invitada para esto, donde a través de una práctica de la respiración vamos a sacar traumas alojados del cuerpo, memorias alojadas del cuerpo, porque el cuerpo guarda, y no sé si ustedes escucharon, hay una frase que dice, el cuerpo siempre lleva la cuenta. Nuestro cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo lleva la cuenta de todos nuestros traumas, de todas nuestras memorias. Entonces, también en un proceso tan profundo, podemos sacar el inconsciente todo, pero tenemos que liberar nuestro cuerpo de traumas, de memorias. Y eso se hace en un bonus especial, en una sesión especial, que es especialmente para eso. Entonces, el programa también incluye este bonus. Otro bonus también que hay es una carta transgeneracional especializada, que es un análisis profundo, que eso lo hacemos en una sesión privada, uno a uno conmigo, donde trabajamos de manera personal toda nuestra historia familiar. Y se entrega en un formato de carta, con todo lo que hay que trabajar ahí, personalizado, también para lo que son todas las memorias emocionales. Estos, el bonus y el bonus 3 y el bonus 4 solamente están para las primeras 10 personas inscritas. El bonus 4 son 2 sesiones individuales, 2 encuentros para acompañar de manera más cercana el proceso. También es un bonus para las primeras 10 inscritas. Eso es todo lo que tiene el programa de Renacida. La verdad que si tuvieras que contratar todo esto separado, tiene un valor inicial que supera los 650.000 pesos. Pero más allá del valor, hay algo que tiene el programa fundamental, que muchas veces eso es lo más importante, que es el programa es un camino y que cada encuentro complementa al otro y que cada cosa va formando y va sacando, va liberando y va transformando. Entonces muchas veces por eso no funciona hacer todo esto separado, porque cada paso te lleva al otro y se tiene que vivir uno por uno y cada encuentro tiene un sentido. Y realmente está comprobado que funciona, porque el programa en sí, Renacida, no es una suma de herramientas, es un proceso pensado para transformar estos patrones de manera completa. Entonces, eso también es muy, muy importante, muy importante, entender que es un proceso y que cada paso
nos lleva y que también es muy importante vivirlo en tribu. Es muy importante, es un proceso que se vive muchísimo cuando estamos acompañadas. Entonces, eso es en sí el programa. El programa en sí Renacida es todo eso. En esta primera edición, es un programa muy especial para mí, esta masterclass, el cupo es limitado a 15 mujeres nada más. ¿Por qué es cupo limitado a 15 mujeres nada más? Porque es un proceso personalizado. No es un programa cualquiera, no es información, entonces es un proceso que realmente está pensado para acompañar uno a uno y solamente tengo un cupo limitado de 15 mujeres, son 2 meses que nos dedicamos de lleno a cambiar todo esto y como les decía, es un proceso que por ser una primera edición tiene un valor de lanzamiento muchísimo menor, que es de 325.000 pesos, hasta 3 cuotas sin interés, pero también hay algo muy importante de este proceso que yo sí quiero cuidar profundamente. Por eso les contaba para quién es Renacida. Renacida es un proceso de transformación, es un proceso que yo vengo creando, un método formando hace muchísimos años, que pongo toda mi energía, toda mi vocación ahí, todo lo que yo tengo para ofrecer ahí, la verdad, y solamente me dedico durante esas 8 semanas a las personas que están ahí. Y también es un proceso eh, que si sentís que tenés que estar ahí, antes me gustaría ofrecerte, antes de iniciar, una llamada de claridad. Una llamada de claridad gratuita, que es un espacio de 20 minutos donde vamos a conversar si realmente este programa es para vos, cuál es tu situación, cuáles son las dudas, si estás en el momento indicado de entrar al programa también, porque Renacida es un espacio que está creado realmente para lograr lo que tiene que lograr y es un verdadero cambio sostenible y profundo en el tiempo. Eso también es fundamental, porque mi compromiso es que cuando termines el programa, porque es un proceso que yo acompaño con mucha presencia, termines el programa realmente con todos los cambios que yo te estoy diciendo que tienen que pasar ahí. Ese es el compromiso. Entonces, antes de iniciar cualquier programa, yo doy esta llamada de claridad para que las personas puedan contarme cuál es la situación, si evaluar si el programa es para ellas. Realmente se trata de hacer un programa y listo, y que después, y en unos meses volver a lo mismo. No, no, eso es algo que Renacida no está creado para eso, este programa no está creado para eso. Entonces, yo ahora te voy a hacer una pregunta y me gustaría que realmente me lo pongas en el chat. ¿Sentís que este es tu momento? Bueno, si realmente sentís que este es tu momento, si sentís que tenés ganas, yo te pido que agendes tu llamada de claridad, que es gratuita, son 20 minutos.